Hola, hola mis niños adorados, ¿cómo están? Estamos a 2 de marzo. El 2 de marzo de 1829 muere Josefa Ortiz de Domínguez, partícipe de la lucha por la independencia nacional de la corona española. Vamos a ver un poquito más de su biografía y recuerden ir tomando los apuntes correspondientes. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, 8 de septiembre de 1768 a 2 de marzo de 1829. No se sabe exactamente el lugar de su nacimiento. Probablemente sea en Guanajuato, aunque muchos historiadores afirman que nació en Morelia. Su padre era militar y su madre descendiente de una familia noble española, quienes murieron cuando Josefa aún era menor. Su hermana mayor María sería quien la apoyaría a entrar al Colegio de las Vizcaínas, ubicada en la Ciudad de México, donde conoció al funcionario Miguel Domínguez, con quien se casaría en 1971. Ya para 1802, Miguel Domínguez fue promovido por el virrey al cargo de corregidor de la ciudad de Santiago Querétaro. Durante ese periodo, Josefa se integra cada vez más a grupos literarios, donde se conversaban y difundían temas de la Ilustración, que eran prohibidas por la Iglesia Católica. A Josefa no le gustaba el maltrato que recibía la gente indígena y la clase más baja. En estos grupos se conspiraba contra el gobierno y se había pactado un levantamiento en armas para principios de octubre. Sin embargo, el 13 de septiembre fueron descubiertos los planes de los rebeldes mediante un infiltrado en el grupo literario. Miguel Domínguez fue obligado a conducir cateos en las presuntas casas de los conspiradores, así que para proteger a Josefa, la encerró en su cuarto. Se dice que de alguna forma Josefa pudo avisarle del descubrimiento a Hidalgo y Allende, para así iniciar el movimiento de independencia el 16 de septiembre de 1810. Hubo un momento en el que Josefa fue capturada y recluida después de ser descubierta. Sin embargo, durante este tiempo, Josefa siguió formando parte de la lucha política. Después de todo el movimiento rebelde, siguió luchando por los derechos de los más necesitados. Josefa Ortiz de Domínguez falleció el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Sus restos permanecen en el Panteón de los Queretanos Ilustres en la ciudad de Querétaro. Ahora continuamos con problemas matemáticos. Recuerden ir checando el análisis y la lógica para irlos respondiendo. Número 1. Laura tenía un corte de tela de 6.34 metros y utilizó 3.98 metros para una falda. ¿Cuánto le sobra de tela? Número 2. Ruth pesa 34.23 kilogramos, Gloria 42.71 kilogramos y Carla 38.62 kilogramos. ¿Cuánto pesan las tres juntas? Número 3. Se envían 2 paquetes por autobús. Uno que pesa 82.34 kilogramos y otro que pesa 61.29 kilogramos. Si el flete por kilogramo se cobra a 6 pesos, ¿cuánto se pagará por concepto de flete? Todos estos ya no necesitan que yo se los explique, ya que pueden realizar perfectamente bien cada uno de los procesos y cada una de las operaciones. Recuerden leer correctamente qué es lo que nos están preguntando y cuáles son los datos que nos están dando. También recuerden poner datos, operación y resultado. Continuamos con nuestra actividad para iniciar el día. El día de hoy vamos a irnos con operaciones. Resuelve las siguientes divisiones. Tengo 3 divisiones, 642 entre 3, 968 entre 4 y 695 entre 5. Y recuerden, si llegan a terminar bastante rápido estas operaciones, nunca está de más el volverlas a checar. Así vemos precisamente que no tengamos ningún error. Nuestra primera asignatura es matemáticas, áreas del triángulo, pero primero vamos a ver qué es un perímetro y qué es un área. ¿Sabes cuál es la diferencia entre perímetro y área? Veamos. Bien, niños, saquen los botones que les pedí para la clase de hoy. Necesitaremos 36 botones. ¿Les alcanzan? Sí, y me sobran. Muy bien, entonces a trabajar. Armemos figuras.
Pondremos los botones muy juntos, uno al lado del otro. ¿Qué figura haremos? Empiecen por un cuadrado. 6 botones por 6 botones van justo los 36. ¿Así, maestra? Muy bien. Se pueden armar varios rectángulos. Yo armé un triángulo. Qué diferentes que pueden ser las figuras que están formadas por la misma cantidad de botones. Es cierto. Vamos a introducir dos conceptos nuevos que nada tienen que ver entre sí, pero que están presentes en todas y en cada una de las figuras que han armado. ¿Cuáles son? Llamaremos contorno a la totalidad de bordes que presenta la figura. ¿Vieron que todas las figuras que formaron tenían 36 botones? Sí. Podemos afirmar entonces que todas esas figuras tienen la misma superficie, ya que están formadas por los mismos componentes. ¿Podemos decir que en todas las figuras la superficie es 36 botones? En realidad, cuando damos la medida de la superficie de la figura, la llamamos área. Entonces, si tomamos un botón como unidad, el área de todas las figuras es 36. Ahora entiendo. Yo también puedo calcular mi área multiplicando mi largo por mi ancho. Muy bien, Auli. Me parece que entendiste. Pero investiguemos un poco más. Hola, Maggie. ¿A que no sabes a dónde fui el sábado? No lo sé, cuéntame. Fui con mis amigas a ver un espectáculo de magia. Lo que más me gustó fue un número de prestidigitación. Siempre me llamó la atención esa palabra. Cuéntame cómo fue eso. Imagina la sala totalmente a oscuras y de pronto aparece, como si estuviera en el aire, una línea de luz. Y entonces, la línea de luz comenzó a formar figuras luminosas en la oscuridad. El mago comenzó a contar una historia con esas figuras y dibujó con la cuerda luminosa triángulos, cuadrados y rectángulos que titilaban como estrellas. Mi duda vino porque el mago les dijo a las maestras presentes que podían enseñarles geometría a sus alumnos con lo que él había hecho con la cuerda. Si la cuerda es siempre la misma y el mago no la retuerce ni la acorta, las figuras podrán tener formas muy diferentes y áreas distintas, pero siempre el mismo perímetro, porque la cuerda es la misma. Bien, creo que ya podemos comprender qué quiso decir el mago con eso, ¿no? Ahora sí podemos ver un poquito más sobre el área del triángulo. El triángulo se llama de esta manera porque tiene 3, o sea, triángulos. Por la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Con dos triángulos iguales de cualquier tipo se puede construir un paralelogramo. Como la fórmula para calcular el área de un paralelogramo es base por altura, o sea, B por H, entonces la fórmula para calcular el área de un triángulo es área igual a base por altura entre 2. Y las unidades de medida de un área se leen en cuadrados, o sea, metro cuadrados, centímetro cuadrado o milímetro cuadrado. ¿Cuál figura es más alta? ¿El triángulo o el paralelogramo? ¿Y cuánto miden la base del triángulo y la del paralelogramo? Para responder las preguntas, vamos a identificar la altura y la base de ambas figuras. Primero trazamos líneas paralelas para identificar cuál es más alto. Recuerda que en el triángulo se toma el punto más alto para comparar. Como la distancia entre las dos rectas es la misma, el triángulo y el paralelogramo tienen la misma altura. Contemos los cuadritos para conocer la altura. 1, 2, 3 y 4. Como cada cuadrito tiene 1 centímetro de lado, por lo tanto, ambas figuras tienen 4 centímetros de altura. Ahora descubramos cuál es la base de ambas figuras.
Cuenta los cuadritos de base del triángulo y descubre cuántos centímetros mide. Ahora cuenta los cuadritos de la base del paralelogramo. ¿Lo has descubierto? ¡Excelente! Ambos tienen una base de 6 centímetros. El triángulo y el paralelogramo tienen la misma base y altura. Pero el área del paralelogramo es 2 veces el área del triángulo, por lo que el área del triángulo se puede calcular como área del triángulo igual base por altura entre 2. Elige un lado del triángulo como base. Puede ser el lado inferior. La altura en el triángulo es la medida del segmento perpendicular que parte de la base hasta el vértice opuesto. Por ejemplo, en este triángulo, la base mide 6 centímetros y la altura mide 4 centímetros. Por lo tanto, el área del triángulo es igual a 6 por 4 entre 2. Y esto es igual a 24 entre 2. Y el resultado es 12. Por lo tanto, el área del triángulo es 12 centímetros cuadrados. Entonces, ya sabemos cuál es la altura de un triángulo. Vamos a responder y recuerden anotar las operaciones que vayan realizando. Vamos a buscar el área de estos 4 triángulos. En el primero me dicen que tiene de perímetro 9 centímetros, 12 centímetros y 5 centímetros. En este caso, recuerden, vamos a poner primero la fórmula base por altura entre 2. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Si tomamos en cuenta como base el 5 y como altura el 9, queda 5 por 9 entre 2. Y ahora sí mi resultado lo debo de sacar. ¿Cuánto es 5 por 9? 45, ¿verdad? Y vamos a dividir ese 45 entre 2. Ahora realiza lo mismo con los otros 3 triángulos. Recuerda que estos 4 triángulos los debes de trazar. Debes de ponerle cuáles son sus medidas, su fórmula, su sustitución y su resultado. También recuerda colorearlos. Continuamos con geografía, actividades agropecuarias y factores naturales. Primero que nada, las actividades agropecuarias requieren de condiciones naturales apropiadas para desarrollarse. Los diversos cultivos y crías de ganado se ven influenciados o influidos por factores como el suelo, la altitud, el tipo de relieve, la hidrografía y principalmente el clima. Ahora vamos a abrir nuestro libro de texto gratuito de Geografía quinto grado en la página 109, las actividades primarias. Iniciemos la lectura. Las actividades primarias. Los campos de cereal y el ganado, como los que menciona Adolfo en la postal, permiten satisfacer muchas de las necesidades humanas básicas como la alimentación y el vestido. Para lograrlo, extraemos de la naturaleza elementos o materias primas vegetales, animales y minerales. Las actividades que consisten en la extracción de recursos se conocen como actividades primarias. ¿Qué recursos naturales se aprovechan en las actividades que he mencionado? Aquí tenemos, por ejemplo, la pesca, la agricultura y la minería. Vamos a hacer rápido la actividad. En la siguiente tabla encontrarás un listado de términos. Después de cada uno, escribe 3 palabras que consideres que se relacionen con él. En este caso, posteriormente vamos a escribir un texto retomando las palabras con las que relacionamos cada término. Por ejemplo, si yo digo pesca, tú escribe 3 palabras que relaciones con la pesca. No sé, pescados, mariscos, un barco, el mar, el río. Me vas a escribir 3 palabritas que relaciones con esta palabrita. Agricultura intensiva. ¿Tú qué relacionas con agricultura intensiva? Con actividad forestal, con plantaciones comerciales, con agricultura temporal, actividades pecuarias
y metales. Todavía no las busquen. Ustedes escriban qué creen que significan o qué se les viene a la cabeza cuando escuchan estos términos. En el sector primario se agrupa la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería, así como todas las actividades donde se aprovechan los recursos naturales sin modificarlos, es decir, tal como se extraen de la naturaleza. Es por eso que son primarias, ¿sale? En esta todavía no estoy modificando nada, únicamente lo estoy criando, estoy haciendo que se reproduzca para después cosecharlo o utilizarlo. Actividades agropecuarias y factores naturales. Las actividades agropecuarias requieren de condiciones naturales apropiadas para el desarrollo. Los diversos cultivos y las diferentes crías de ganado se ven influidos por factores como el suelo, la altitud, el tipo de relieve y la hidrografía, pero principalmente por el clima. Si ustedes se fijan, no crecen los mismos tipos de plantas o se crían los mismos animales dependiendo de la región geográfica. Depende mucho de la altitud, si están más cerca del mar, si están a una altitud por encima del nivel del mar, qué tipo de hidrografía hay, si hay agua potable, si no hay agua, si tiene un clima cálido, si tiene un clima frío. Todo vegetal y animal requiere de un medio adecuado para reproducirse. Además, en un medio que resulta propicio para uno puede no serlo para otro, lo cual ha originado la diversidad de regiones agrícolas y pecuarias. Por ejemplo, un ecosistema o un lugar que es apropiado para que una cabra se pueda reproducir, pueda crecer, pueda madurar, no va a ser el mismo que para un cocodrilo, ¿verdad? En este caso, ahora ustedes van a leer la postal, lo van a leer solitos, por eso no se las leí, y van a reflexionar sobre lo que dice ahí y me van a responder la siguiente pregunta. Para realizar Adolfo sus planes de cultivar trigo en el desierto, o sea, ¿lo podrá hacer? Con el desarrollo de tecnología alcanzado, ¿es posible cultivar el arroz y el trigo en una misma región natural? Aquí tenemos, por ejemplo, hay tipos de ganado como el caprino que se adaptan a regiones áridas. Existen cierto ganado que se adapta a regiones de clima templado y frío, como el vacuno. El trigo requiere de insolación constante cuando espiga. Por ello, los climas secos, como el estepario, son los más adecuados para cultivarlo. En contraste, el arroz necesita un clima tropical, con lluvias abundantes en el verano, como en el norte de Vietnam. Agricultura. De acuerdo con el tipo de abastecimiento de agua, la agricultura puede ser de temporal o extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Depende de la temporada de lluvias, de manera que solo es posible cosechar una vez al año. Puede ser también de riego o intensiva, que quiere decir que el agua llega a los cultivos por canales u otros sistemas de riego artificial, con lo cual resulta posible obtener al menos 2 cosechas al año. De subsistencia, que es la que cubre las necesidades del agricultor y de su familia. Aquí ya estamos hablando con respecto a la finalidad de la agricultura. Su finalidad puede ser de subsistencia o puede ser comercial. ¿Cuál es la comercial? Que utiliza maquinaria, semillas mejoradas, fertilizantes, complejos sistemas de riego. Los productos de la cosecha están destinados a la venta. Estados Unidos y Europa participan principalmente en este tipo de agricultura. Entonces, tenemos 2 tipos de agricultura en cuanto al abastecimiento. Pueden ser temporal o extensivo, que va a depender completamente del clima y de las lluvias. Y nada más voy a tener por lo general una cosecha al año. O de riego o intensiva, que es aquí cuando ya entra la mano del hombre porque hace canales o hace riegos artificiales y es por eso que se pueden llegar a cosechar hasta 2 veces al año. La finalidad puede ser de subsistencia, que es únicamente para el agricultor y su familia, para que ellos coman, o comercial,
que es cuando ya lo hacen para venderlo a otras partes. Vamos a checar nuestra página 91 del Atlas de Geografía del Mundo y vamos a checar las gráficas referentes a los principales países productores de grano básico. Aquí nos dice que en una cartulina vamos a dibujar un planisferio y asignar los símbolos de arroz, maíz y trigo, que pueden ser los que aparecen en una gráfica u otra. En este caso, únicamente vamos a hacer la gráfica en nuestro cuadernito. Y si es posible, vamos a hacer en un mapa, localizar los países de cada gráfica y dibujar los símbolos que le corresponden. A lo mejor si ese país es un principal exportador o tiene la agricultura con respecto al arroz, le vamos a dibujar arrocitos ahí, ¿vale? Después vamos a contestar las preguntas. ¿Qué país es el principal productor de granos en el mundo y en qué continente se utiliza? ¿Qué continente destaca en la producción de arroz? ¿Dónde se cultiva una mayor cantidad de maíz? ¿Qué continente es el principal productor de trigo? ¿Y México destaca en la producción de algún grano? ¿De cuál? Recuerda anotar lo que acabamos de subrayar y después haz con lo que leímos sobre agricultura de abastecimiento de agua y finalidad. Descríbeme cuál es la de temporal o extensiva, la de riego o intensiva, la de subsistencia y la de comercial. Y también me las debes de ilustrar. Aguas, en cuanto digo ilustrar, quiero que me hagas tú un dibujo sobre cada una de estas.